Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad que nos habéis dado para hablar de la IA. Bienvenidos a todos en el PMI de Andalucía. Y bueno, lo que queríamos hablar era un poco no solamente de cómo la IA nos puede ayudar en la dirección de proyectos, sino cómo dirigir un proyecto de inteligencia artificial. Entonces, ahí es donde queremos enfocarnos en las diferencias que hay con un proyecto normal y, bueno, y de alguna manera, pues daros algunas guidelines para que mejoréis esas capacidades y que podáis utilizarlas para vuestros propios proyectos. En cuanto a mí, bueno, ya me conocéis muchos de vosotros. Soy miembro y voluntaria del capítulo de PMI Andalucía. Yo, bueno, he estado antes en Alemania, en un montón de sitios dentro de PMI. Y dentro de mi trabajo, yo trabajo desde Alemania y tengo una empresa de software. Nos dedicamos normalmente a la consultoría de SAP, en mi caso particularmente en transformaciones de SAP y todo lo que es liderazgo de los proyectos y también la parte operacional de logística y de datos maestros. Además, soy también la fundadora de FemPower Exchange, que es un programa de empoderamiento de mujeres. Empecé dentro de PMI al principio en Alemania con FEMP y ahora pues lo he hecho de tal manera que cualquier mujer que se dedique a cualquier tipo de negocio, no solamente lo que es la dirección de proyectos, también pueda participar. Y estoy acompañada de Maite. Pues nada, yo soy Maite Malavia, soy ingeniera de telecos, estoy en Barcelona, por el acento ya veréis que no estoy en Andalucía, ojalá. Y bueno, básicamente me defino porque he hecho muchas cosas a lo largo de la vida, he trabajado también de consultoría en este caso de Atlassian, también he trabajado de project manager y de product owner de aplicaciones de software, ¿vale? De desarrollo. Y ahora estoy trabajando lo pongo en coña a veces lo de guía de safari de IA, porque parece que en toda esta selva, pues bueno, también trabajo en temas de consultoría de IA y de formación, básicamente. Muy bien. Pues hoy queremos presentaros pues un poquito los proyectos de IA, cómo funcionan, cómo se deberían de gestionar estos proyectos de IA, las grandes diferencias con un proyecto normal. Nos vamos a enfocar un poquito en casos reales. Tampoco queremos olvidar el área de AI Governance, que nos parece fundamental, que es algo que creemos que se va a repetir muchísimas veces en el futuro, que ahora mismo no está tan al día, pero creo que se pondrá de moda, y algunas recomendaciones. En cuanto a los proyectos de IA, pues bueno, ¿cómo pensamos que va a ir un proyecto de IA? Pues como un proyecto de los nuestros, ¿no? Así, totalmente lineal, que empieza, tiene una fase de delivery y todo el mundo ya contento utilizando la solución de IA que acabamos de implementar. Pero ¿cómo pasa realmente? Pues empezamos y empezamos a darnos cuenta, uy, que los datos no son como creíamos. La gente del departamento de legal está diciéndonos, nos está haciendo un montón de preguntas. Los stakeholders están cambiando todo el tiempo su opinión sobre el tema de lo que es necesario. De repente aparecen casos excepcionales que nadie había visto antes. Todo el mundo olvida o de alguna manera lo hace bastante mal la parte de la capacitación de los usuarios finales. De repente se hace un review de seguridad y se dan cuenta de que hay que pararlo todo. Pero bueno, de alguna manera funciona. Pero sería mejor hacerlo todo de nuevo. Entonces, bueno, lo lanzamos y al final no está a tiempo ni tampoco está bien en cuanto a calidad, con lo cual el resultado que tenemos es que el 85% de los proyectos de IA no llegan ni a producción, que si lo comparamos con proyectos normales que no son de IA, pues tenemos un 70%, ¿no? de fracaso, con lo cual estamos un poquito más alto y deberíamos de hacer bastantes cosas al respecto. Bueno, para situarnos un poco, que no sé, desconozco qué experiencia tenéis con el tema de la IA, porque ahora tenemos todo el hype mediático, ¿no? Del boom que vivimos todos. Pues básicamente era poner un poco en contexto, porque ahora se habla de IA, 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 y todo va en el mismo saco. Y la IA realmente ni es algo nuevo, porque las definiciones y los algoritmos y mucha de la teoría matemática que existe detrás existe desde 1950. Y realmente el concepto de la IA como esta navajita suiza donde tienes diferentes técnicas para diferentes aplicaciones, a mí me parece muy visual de entender que lo que estamos viviendo ahora y todo este boom que se está viviendo ahora, que está relacionado con la IA generativa, es únicamente una parte
de todas las aplicaciones que forman ese conjunto de la IA. Algoritmos de Machine Learning, por ejemplo, no son nuevos. Machine Learning es algo que se utiliza para detección de patrones. IA, o sea, analítica predictiva y la IA predictiva, es algo que desde 2012, más o menos, junto con la evolución que tuvo el Machine Learning, pues es algo que no sé si somos conscientes o no, pero cuando ves Netflix, cuando escuchas Spotify, todos esos algoritmos de recomendación, eso es inteligencia artificial. Lo único es que ahora pues estamos viviendo pues el boom desde 2022 que salió ChatGPT, estamos viviendo el boom de la IA generativa y se están haciendo muchos tipos de proyectos que se engloban, por simplificar, con esa etiqueta de IA relacionados con, en este caso concreto, el uso de los LLMs, de los grandes modelos de lenguaje y de esos tipos de proyectos que básicamente a día de hoy, lo que no sé si en vuestro caso os tocará gestionar o no os tocará gestionar, pero básicamente podemos distinguir como tres grandes tipos de proyectos que se están llevando a cabo a día de hoy, que podríamos englobar como esa etiqueta de la IA. Sobre todo, a día de hoy hay mucho foco y en las empresas con las que yo trabajo es el punto número uno en cuanto a utilizar la IA para automatización de procesos. Es decir, para intentar o reducir costes o reducir tiempo automatizando procesos dentro de las empresas. En según qué aplicaciones, especialmente en financiero y no solo en financiero, porque yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando en proyectos relacionados con el sector de la salud, que también empieza a haber mucha demanda de, otra vez, parece como que se ha redescubierto, la aplicación de la IA para predicción, es decir, detección de patrones y predicción, a la hora de ayudar a acelerar pues, procesos de descubrimiento, de producto, etc, etc. Y todo este boom ha venido, el último punto, está relacionado con esa IA generativa, con esos grandes modelos, los LLMs, que no sé si, supongo que a día de hoy a todo el mundo le suenan las siglas, pero cada vez empieza a ser más habitual y seguramente el futuro tiende en ese sentido, el hecho de que muchas empresas empiezan a crearse lo que se llaman pequeños modelos. Es decir, modelos que están entrenados para un dominio pequeño con los datos de la empresa y que no es ChatGPT. Te montas tu mini ChatGPT, por decirlo de alguna manera. Y esto es un poco lo que queríamos hablar en esta charla sobre cómo se gestionan este tipo de proyectos porque tienen grandes diferencias con lo que es, bueno, grandes diferencias. Hay ciertas diferencias con lo que es un proyecto tradicional, que no significa que los proyectos tradicionales sean lineales y que todo, porque creo que nadie se habrá encontrado con un proyecto tradicional totalmente lineal. Pero sí que los proyectos de IA parten de un tema que es el punto número uno que veis aquí, que es el hecho de que los modelos son predictivos, no son deterministas. Entonces, estás trabajando con una tecnología cuyos resultados no son repetibles, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso genera una incertidumbre dentro de lo que es ya el propio core de la tecnología que vas a implementar en ese proyecto. Si alguno habéis probado alguna vez, y si no, os recomiendo que lo probéis, de coger cualquier herramienta de ella que utilicéis, Copilot, ChatGPT, da igual, y en distintas días, en distintas horas, colocar, por ejemplo, el mismo prompt, la misma pregunta, pues se pueden ver resultados con pequeñas diferencias, porque es el funcionamiento de estos sistemas. Luego también hay otro tema que tienen muy particular los proyectos de IA, que es la dependencia crítica que tienen de los datos. La buena IA necesita buenos datos. Y esto es un problema que muchas veces el 80% de un proyecto de IA normalmente se invierte en limpieza de datos, es decir, en limpieza y normalización de datos. Esto de la importancia, la dependencia crítica de los datos, os lanzo un pequeño experimento que alguno podéis hacer ahora mismo con el móvil, que por ejemplo podéis usar Gemini, que tiene Nano Banana, que es un generador de imágenes,
y darle un prompt muy sencillito que es genérame una imagen con 6 relojes que marquen las 6:30 y ver los resultados. Os dejo ahí simplemente a ver qué ocurre, esa magia. Probablemente de los 6 relojes algunos marcarán las 6:30 y otros no conseguiréis, aunque le digáis, oye, que no es la hora. Y eso está relacionado, lo comento así rápido, y si ya os digo, consejo, porque eso es un ejemplo muy chorra que luego se puede extrapolar. Está relacionado, por ejemplo, con el hecho de que los fabricantes de relojes, que son quienes generan el mayor volumen de imágenes de relojes en Internet, pues normalmente no sé si os habéis fijado que siempre ponen las 10:10 porque es una hora que queda bonito a nivel de marketing en las fotos. Entonces, como los modelos se han alimentado con esas imágenes, pues les cuesta mucho generar un reloj que marque las 6:30. Eso es algo que en cualquier proyecto que gestiones de IA, pues una primera parte va a ser verificar la calidad de esos datos. Luego también el tema, esto luego mi compañera Patricia os explicará un ejemplo de que escalar un proyecto de IA, casi todo el mundo va a empezar con un piloto y piensas que si el piloto funciona bien, luego entonces ya lo puedo escalar. Bueno, pues escalar en los proyectos de IA no es copiar y pegar, es decir, no es tan sencillo ese escalado. Y luego una cosa que también queríamos comentar es el tema de que hay gente que cree que el hecho de entrenar un modelo, ¿vale? Es decir, con tus datos, una vez lo has limpiado todo, ya está, una vez lo pongo en producción, esto ya funciona perfectamente. Y no, hay un coste que ronda normalmente un 30% de lo que ha costado ese coste de desarrollo, porque ese entrenamiento no finaliza cuando lo pones en producción. Es decir, hay desajustes y hay toda una serie de operativa que hay que tener en cuenta a la hora de gestionar, de contemplar los costes globales de ese proyecto. Entonces, esos son así como grandes diferencias. Me fui el ejemplo rápido. Bueno, pues como contaba Maite, os voy a contar un ejemplo en donde vais a ver la dificultad que se tiene con cualquier caso de datos, ¿no? Si tenemos una empresa en donde teníamos 50 almacenes y lo que quieren es de alguna manera predecir cómo debería de ser el stock en cada uno de esos almacenes para poder cumplir con la demanda, de tal manera que no haya ningún tipo de rotura de stock y que siempre esté en el lugar correcto todo el stock. Al principio, pues bueno, empieza el proyecto, todo el mundo súper contento, se pone un equipo técnico de primer nivel de científicos de datos para que todo funcione perfectamente y todo el mundo espera que va a funcionar bastante bien y que, bueno, las cosas nos van a mejorar muchísimo todo lo que es el rendimiento. Pero empieza el proyecto y se dan cuenta, lo primero, de que cada almacén tiene su propia forma de almacenar los datos. Entonces, no solamente hay que intentar unificar todos estos datos por el formato que tienen, sino que además son incompatibles entre ellos. Con lo cual, lo que es la extracción de datos, se llevan todo lo que estaban esperando que iba a durar todo lo que era el proyecto, ¿no? Eran 6 meses de proyecto de IA para hacer toda la optimización de los almacenes y al final se llevan 6 meses solamente con la extracción de los datos para ponerlos de una manera coherente para que el modelo empiece a ser entrenado. Además, se dan cuenta de que hasta ahora se ha puesto que el stock era cero en el caso en el que, bueno, mentira, que la demanda era cero en el caso en el que la demanda era tan alta que lo que era cero era el stock. De tal forma que el modelo aprende que hay materiales que no se venden tanto, cuando en realidad lo que está pasando es que esos materiales son los más demandados, pero como se han considerado como cero en el stock porque se agotaron demasiado rápido, pues se consideran que en realidad es la demanda la que es cero. El sponsor a los 3 meses deja el proyecto porque tiene otras prioridades, tiene otro tipo de cosas. Bueno, de alguna manera las cosas no están funcionando tan bien como se esperaban porque se está perdiendo muchísimo tiempo en la extracción de datos, con lo cual prefiere dedicarse a otra cosa. El equipo técnico se lleva minuciosamente mejorando la precisión del modelo para mejorar un 4% del 78 al 82%, se lleva muchísimo tiempo. Y durante ese tiempo se ignora totalmente cómo se va a implementar toda esta solución en los almacenes para poder, bueno, en el equipo de pedidos y también cómo se va a adecuar a que el personal se haga con este tema
para que lo pueda utilizar de manera correcta. Es decir, todo lo que es change management se olvida. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando en 3 almacenes por fin se intenta llevar a cabo el modelo para ver cómo funciona, pues lo que es las recomendaciones se ignoran totalmente por parte del personal y de los jefes de almacén, porque nadie les va a decir cómo se hace este tipo de trabajo, porque lo han hecho ya durante 20 años y ha funcionado perfectamente sin ningún tipo de ordenadores ni de IA. Y entonces, de alguna manera, pues, bueno, falla totalmente, no se lleva nunca a producción, se han llevado muchísimo tiempo intentando mejorar datos, olvidando el change management, y entonces al final no se lleva a cabo. Con lo cual, si veis, ¿qué es lo que ha fallado? Pues ha fallado lo que os digo, ¿no? Por una parte, el equipo técnico precisando cosas para nadie, porque nadie está interesado al final en la solución, porque no se le ha involucrado a tiempo. También el nuevo sponsor no ha tenido la prioridad que debería haber tenido para este proyecto y entonces de alguna manera se pierde muchísimo tiempo con algo que no funciona para nada y lo que queda es el mal sabor de boca de que hemos perdido el tiempo y que la IA no funciona y ni sirve para nada. Y aquí os ponemos pues, la lista de las causas por las que fracasa un proyecto. Lo primero, el problema está mal definido. Estamos enfocados en cómo usamos la IA, cómo usamos la IA, pero nadie se enfoca en qué problemas queremos solucionar. Otra parte es los datos, ¿no? Que ya lo hemos mencionado muchísimas veces. ¿Qué problemas vamos a solucionar y qué datos tenemos para poderlos solucionar? Es también una parte fundamental. Siempre queremos como hacer magia de los datos, pero los datos nadie se ha preocupado ni de tener el formato correcto, ni de, a lo mejor de poner la información necesaria dentro. O los tenemos sesgados, con lo cual perdemos sí o sí, porque el modelo no va a funcionar como esperamos. Después lo que son las expectativas irreales, pues esto va a ser como, ¿no? Como que va a funcionar todo y bueno, ya echamos, no sé, a la mitad del personal porque no nos hace falta, porque ya todo funciona perfectamente automatizado. Y claro, así no es. Hay que ser muchísimo más concreto en cuáles son los resultados que podemos esperar de aplicar un modelo de IA. Lo que es la desconexión del negocio. No podemos olvidar que en este tipo de proyectos trabaja gente muy técnica, que está como totalmente encantada con la solución y con que por fin ellos son tan importantes, ¿no? Los científicos de datos para dar su opinión. Y tenemos que un poco como que pararlos, ¿no? Que de alguna manera la precisión no es a veces tan necesaria de llegar al 100% como que el negocio esté ya mejorado y eso sería suficiente. Después la valle de muerte del piloto, ¿no? Enfocamos el piloto pensando que cuando el piloto funcione ya está todo hecho y nadie se ha planteado cómo se va a llevar a cabo esto después en el productivo, cómo va a funcionar. Esa parte es fundamental. Y bueno, me gustaría añadiros que en el PMI han hecho ahora una certificación de inteligencia artificial y la frase en donde explica cómo pasar del piloto al productivo, a Maite y a mí nos dio un poco que pensar, porque ponía, bueno, y ya veremos we figure out, ¿no? ¿Cómo lo haremos en el productivo? Que nos llamó muchísimo la atención, que así no se puede. Hay que tener mucho más claro cómo va a ser después esa expansión al productivo desde el piloto. Porque a lo mejor lo que tenemos que definir el piloto de otra manera. Con lo cual, por eso es muy importante pensar también en el siguiente paso. Y la falta de adopción. Si el change management es algo súper relevante en cualquier tipo de proyecto normal, en la IA muchísimo más porque la gente tiene muchísimo miedo de esta nueva tecnología, tiene mucho miedo de perder el trabajo y sobre todo, si no tenemos una persona en el loop que tome las decisiones, podemos perder el control del negocio. Con lo cual, toda la parte del change management hay que involucrar a la gente experta, porque son los que nos van a decir esto está funcionando, esto no está funcionando, o ten cuidado aquí. Pero de change management hablaremos también más adelante. Bueno, en esta parte de la charla queríamos comentar un poco a nivel de gestión de proyectos y de ese rol del project manager, es decir, en este tipo de proyectos. Pues bueno, en primer lugar, comentar brevemente, que ya lo he comentado, ya lo hemos ido introduciendo antes, sobre ciertos mitos con la IA que realmente pueden hundir un proyecto, lo que vemos aquí, y que esos mitos en el rol del project manager, pues realmente el nombre que tienen son riesgos y el primer paso es conocerlos para empezar a gestionarlos. Es decir, dentro de la gestión de proyectos, la parte de gestión de riesgos, pues también es una parte importante. Entonces, básicamente de esos mitos, hemos hecho aquí un pequeño, no lo voy a leer, pero porque ya lo hemos ido mencionando, pero a mí la idea que me gustaría poner sobre la mesa y que os llevarais es que la IA no es automágica.
Es decir, un proyecto de IA no es automágico. Por mucho que queramos o que pretendamos que haga magia, si los datos no están bien, no vamos a conseguir esa magia. Si tenemos procesos mal definidos y el proyecto se quiere colocar y para la hora de automatizar cierta parte de un proceso que no está bien definido, pues vamos a tener problemas. El modelo, lo que comentaba antes Patricia, que somos pesadas, pero es que es algo que el paso a producción, pasar ese modelo a producción, la parte de mantenimiento, la parte de operaciones, pues es una parte que no se está mirando ahora porque estamos en la parte de prototipado, de desarrollo, es una tecnología nueva, pero es una parte que como gestor de proyecto, como project manager, pues es altamente recomendable que se tenga en cuenta desde el principio, que no acaba con hemos entrenado el modelo y tiene una gran precisión y estamos todos súper contentos. Entonces, a la hora de empezar la gestión de proyecto, pues bueno, siempre tenemos una fase de análisis. Entonces, dentro de esa fase de análisis, nuestra recomendación, por ejemplo, yo aquí hablo también un poco desde mi experiencia personal. En esa fase de análisis, lo que comentaba antes Patricia, de empieza por el problema. Vale, ¿qué quiere decir empieza por el problema? Pues para mí es cómo impacta este proyecto en negocio. Es decir, cuál es el impacto que finalmente va a tener esto sobre el negocio. Número dos, analiza cómo están los datos. Porque si te tienes que llevar una sorpresa con eso cuando llevas 6 meses de desarrollo, no vamos bien. Luego también la factibilidad técnica también y la capacidad organizativa es el hecho de tener claro también un poco la capacidad que tiene la organización y el equipo con el que parte la organización a la hora de llevar a cabo ese proyecto. Que científicos de datos, expertos en Machine Learning, expertos en algoritmos, pues los tienes, no los tienes, pues es todo eso ese primer análisis, para mí estos cuatro puntos hay que tenerlos muy aterrizados o lo máximo posible. Entonces, a día de hoy, que también lo que decíamos de que estamos con una tecnología que no es nueva el concepto, pero sí es nuevo todas las tecnologías que estamos utilizando a día de hoy. Pues muchos proyectos empiezan con una fase de exploración, ¿vale? Siguiente fase es ese prototipo que decíamos que luego el 85% se queda en prototipo y no llega a producción. Vale, esa prueba de concepto y ese piloto, ahí os damos como unas indicaciones, ¿vale? Es decir, un timeline estimado. Pero esas tres fases, la parte de la prueba de concepto, la parte de el piloto, es fundamental tenerlas muy claras y tenerlas muy definidas de qué es lo que espero como entregable a cada una de esas fases a la hora de pasar a producción, para intentar garantizar al máximo el éxito del proyecto. Entonces, dentro de estas fases, que si pasamos. Vale, nosotras y yo, o sea, es decir, tanto Patricia como yo, desde nuestra experiencia, a la hora de gestionar, de cómo gestionamos este tipo de proyecto, vale, yo os he hablado de fases. Dentro de esas fases, o sea, gestionarlo tipo waterfall, no. Gestionarlo con metodologías ágiles, no. Es decir, ninguna de las dos te va a funcionar si solo utilizas una de esas metodologías en exclusiva. Lo que mejor funciona en este tipo de proyectos es la metodología híbrida. Es decir, esto que comentábamos antes de las 4 fases, de tener muy claro qué es lo que yo espero como entregable de salida, tener muy claro cada uno de los criterios de avance a la siguiente fase, por ese tema de ser capaces de decidir el go, no go, el seguimos o no seguimos, en este tipo de proyectos a día de hoy es algo muy crítico. Y por eso esa metodología híbrida donde se defina qué es lo que se espera al final de cada fase y se sepa también tener muy claro cuándo avanzo o cuándo me paro, pues ese pararse a veces no es una derrota, es una victoria en este tipo de proyectos. Entonces, relacionado con esto, pues lo que comentábamos antes sobre la gestión de riesgos del proyecto, pues es un poco temas tanto al principio como conforme se va desarrollando.
Es decir, controlar los sesgos en el modelo según las aplicaciones, según el tipo de aplicación, especialmente cuando se trabaja por ejemplo, en salud, es un tema donde los sesgos del modelo es una etapa muy importante de validar cuando has entrenado un modelo. También la deriva. Los modelos, una vez entrenados, es decir, pueden tener derivas una vez están en producción. Pues esa parte de ahí también es muy importante a la hora de considerar esos riesgos que se pueden producir en este tipo de proyectos. Y otro riesgo que lo hemos puesto aparte en la siguiente slide, lo comento otra vez, es el riesgo, que para mí es lo que decíamos, un gran riesgo, de que los costes de operativa no se tengan en cuenta como riesgo de un proyecto de este tipo. Es decir, toda esa fase de mantenimiento, de deriva y de mejora continua, los modelos normalmente al cabo de X tiempo se tienen que reentrenar. Y entonces ese reentrenamiento, ese ajuste fino, el fine tuning que se le llama, pues es ese proceso de mejora continua. Y eso es algo que es time consuming y afecta al coste global del proyecto, y también es un riesgo que pocas veces mucha gente lo tiene en cuenta desde el principio. Y otro de los temas que quería comentaros era el AI Governance. Se ha hablado ya mucho de governance, ¿no? En el pasado y ya lo tenemos bastante asumido, pero la parte de AI Governance es algo que deberíamos de ir involucrando, que poco a poco va saliendo y es bastante relevante. En el AI Governance tenemos que tener en cuenta sobre todo la regulación que tenemos actualmente en Europa. En el 2024 se empezaron a poner pues cuáles son los riesgos de los sistemas de IA y en función de eso decidir si son inaceptables o qué tipo de riesgo tienen. Entonces, en inaceptable tenemos los sistemas prohibidos. Esos son los sistemas que van a conseguir la manipulación individual de la decisión que tenemos. No está permitido. Por ejemplo, todo lo que es social scoring o todo lo que es compra sin pensar, ¿no? Que podamos realizar, o votaciones, por supuesto. Entonces, todo eso son sistemas prohibidos dentro de la regulación europea. También tenemos otro nivel que es el alto riesgo, que sería todo lo que afecta a los derechos fundamentales, como por ejemplo lo que estaba comentando Maite, ¿no? Toda la parte de salud. Eso es bastante importante, ¿no? Porque cómo nos va a afectar, ¿no? De qué tipo de, ¿no? Por ejemplo, en lo que es saber qué tipo de enfermedad tenemos. Y claro, en el tema, ¿no? De sesgo sería relevante, con lo cual si la decisión la está tomando el sistema, pues hay que tener muchísimo eso en cuenta. De todas formas, bueno, ya veremos que la decisión nunca la puede tomar el sistema. También tenemos la parte de riesgo limitado, que esos serían los chatbots, por ejemplo. Entonces, lo único que te pide la Unión Europea es que tengas en cuenta que el individuo que está utilizando esas chatbots tiene que ser consciente de que está trabajando con una IA o que está interactuando con una IA y no con una persona. Y ya el último sería el riesgo mínimo, que sería, por ejemplo, el uso de la IA pues, en un videojuego, que eso no habría problema. Dentro de la regulación, pues queda muy claro cuáles son los principios éticos que tenemos que tener en cuenta. La primera es la de los derechos humanos y la dignidad. Por supuesto, tenemos que cumplir, ¿no? Con toda la parte de derechos que ya hemos adquirido hasta ahora. No puede ser que los perdamos, como por ejemplo lo que estaba diciendo, ¿no? De los sistemas prohibidos. Todo lo que es la parte de votación, pues eso es fundamental. La parte de la robustez y la fiabilidad. Es muy importante que esté funcionando siempre el sistema y que tenga una seguridad y una consistencia, ¿no? Lo que decía Maite, de que si la solución o el resultado depende del momento en el que le preguntas, como que no, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Y la parte de la responsabilidad, que eso es una parte que también hemos observado cuando estábamos preparando la presentación, que la gente lo tiene un poquito perdido. Y y eso tiene que estar muy claro. ¿Cuál es de verdad la responsabilidad de cada parte, ¿no? Del proveedor, del que le implementa la solución, del usuario? Y en ese sentido hay también muchísimos riesgos, con lo cual eso es algo para tener en cuenta. Con respecto a la volatilidad de la IA, pues toda la parte de la transparencia y la explicabilidad. No puede ser una black box que le preguntamos algo y a ver qué nos responden, sino que tiene que quedar muy claro que seamos capaces de explicar por qué ese fue el resultado. Por ejemplo, en datos como cuando bueno, ha pasado en el pasado, ¿no? De que cuando una mujer ha pedido un crédito, pues no se lo dan y es como, el sistema ha dicho que tú eres mucho riesgo, ¿no? Y al final lo que está pasando de verdad es que hay unos datos sesgados. Entonces, en ese sentido es muy importante que la explicabilidad del sistema funcione y eso lo exige la Unión Europea para que quede claro que no es algo aleatorio, sino que de verdad había unas razones por las que ese crédito no se da.
La parte de justicia y equidad, otra vez la misma, ¿no? De que no se puede haber ningún tipo de discriminación ni sesgo injustificado, ¿no? Por eso la aplicabilidad nos va a ayudar a esto. Y la sostenibilidad ambiental, algo que no podemos olvidar. Creemos, bueno, estamos convencidas, ¿no?, de que el bottleneck de la IA va a ser exactamente ese, todo lo que es la electricidad que necesita y el agua que necesita. Que por eso, ¿no?, ya están nuestros supertecnólogos viendo dónde van a poner sus bases de datos y ese tipo de cosas para que esto esté gastando lo menos posible o se pueda hacer lo que quieran sin tener ningún tipo de problema, ¿no? En cuanto hay otro tipo de regulación que ya tenemos bastante más integrada dentro de la Unión Europea, que es la de protección de datos, y claro, en una IA es fundamental, porque cuando hablamos de datos, muchísimas veces estamos hablando de datos personales, con lo cual es muy relevante que nuestro sistema de IA utilice solamente los datos imprescindibles para los resultados que estamos intentando adquirir. No puede ser que estemos coleccionando datos como queramos, porque eso ya está en contra del reglamento actual de protección de datos. Y de esta manera, y también, claro, garantizarnos los derechos de los interesados y también toda la base legal, ¿no? De a quién le estamos dando esos datos, por ejemplo, ¿no? Eso también tiene que quedar muy claro. Eso. Y bueno, en cuanto a la accountability, ¿no?, que estábamos hablando, pues lo que está pasando es que el 30% de los directivos de pymes españolas admite que desconoce el reglamento. Y nos parece muy relevante la parte de accountability, ¿no? Esa responsabilidad. ¿Quién tiene de verdad al final la responsabilidad? Y aquí os hemos hecho un screenshot de lo que te viene en Copilot acerca de su propia solución, ¿no?, de su propia herramienta. Copilot lo pone clarísimo. Solamente el objetivo que tiene es de entretenimiento. Para nada se hace responsable del uso que hagáis ni de los resultados que da. Y eso tiene que quedaros muy claro. El proveedor no tiene ningún tipo de accountability. El que lo tiene es el que lo está utilizando. Me gustaría aquí también contar el ejemplo de OpenEvidence, que salió hace una semana. OpenEvidence es un buscador para lo que es ayudar a diagnosticar enfermedades, ¿no? Y parece ser que está bastante extendido dentro de la salud en Europa y muchísimos médicos lo estaban utilizando. Había ya un montón de cosas que no estaban cumpliendo, como por ejemplo la protección de datos, porque te decía claramente OpenEvidence que la información que tú dieras personal de los pacientes, ellos la iban a compartir con third parties, ¿no? Con lo cual, fijaros, ¿no?, cómo de fuerte era la historia. Y OpenEvidence no es responsable de que tú estés dando esos datos personales de la gente para recibir los datos, para recibir el resultado, sino que eres tú como usuario el que lo estaba haciendo. Incluso en LinkedIn estaban lamentando los médicos que qué pena que habían cerrado el Open Evidence por culpa de que Open Evidence había considerado que la regulación europea era muy insegura y no sabía cómo iba a seguir, con lo cual prefería cerrar el mercado de Europa. Y entonces estaban intentando intercambiar información los médicos de cómo seguir utilizando Open Evidence en Estados Unidos a través de una VPN. Entonces, bueno, ahí sí que entré yo en la discusión y les dije, bueno, cuidadito con lo que estáis haciendo, porque seguís incumpliendo la ley, que ya la estabas incumpliendo cuando estaba en Europa la solución, pero es que ahora encima de todo te vas utilizando una VPN que ahora tienes muchísimo menos control porque no puedes decir, bueno, la herramienta estaba utilizándose en Europa, con lo cual yo estaba esperando que la herramienta cumpliera con la regulación europea. No, estás saltándote el camino, con lo cual ahora eres muchísimo más responsable y eso tenemos que ser muy conscientes a nivel de usuario o a nivel de implementación de una solución de ella. Y también me gustaría compartir con vosotros un caso que yo no sé si fue muy mediático en España, yo creo que no, en Alemania sí, porque nos pillaba muy cerquita, y había una ayuda para familias que por cada número de hijos que tuviera, pues recibían una ayuda. Las familias que recibían esa ayuda normalmente utilizaban ese dinero para buscar una solución para el tiempo que los padres estaban trabajando, los padres y las madres, por supuesto, y que no sabían qué hacer con sus hijos cuando ya salían de la guardería, del cole o lo que fuese. Entonces, había servicios que vivían de los subsidios de las familias para ofrecer a cambio el servicio de cuidar de tus hijos. Estos servicios, uno de ellos se dio cuenta de que de repente la gente ya no venía para traer a sus hijos. Y entonces, bueno, me gustaría comentaros que el señor este que tenía uno de estos servicios, pues su mujer era española, es abogada, y entonces fue la que empezó a investigar todo este caso. Y me gustaría contaros un poco, pues, qué es lo que pasa. Lo que pasa es que se dan cuenta de que hay un fraude en el pasado y entonces intentan de alguna manera automatizar el proceso para que sea como neutro, ¿no? Porque eso es lo que siempre se espera. Cuando estamos hablando mucho, sobre todo en el pasado, de sistemas que un ordenador decide, pues mucha gente cree
que entonces el sistema es perfecto, pues claro, como no te conoce, no va a tener en cuenta la parte personal, ¿no? Con lo cual sí que lo va a hacer de manera neutral. Entonces querían hacer un método independiente de alguna manera, por parte de un sistema de ordenador, que decidiera a quién se le daba ese subsidio y a quién no. Como se había tenido en cuenta de que el fraude había sido a partir de una familia, no sé si era búlgara o húngara o así, pues el sistema aprendió que si la gente tenía doble nacionalidad, pues podía ser un peligro. Y ahí empezábamos ya con el problema de este sistema. El algoritmo estaba totalmente sesgado. Estaban considerando que tener doble nacionalidad dentro de la familia era un riesgo altísimo, con lo cual directamente te negaban el subsidio. Y no solamente eso, te negaban el subsidio y tenías que devolver el subsidio que te habían dado hasta ahora. Con lo cual la gente entró en el problema de que tenía una deuda increíble con el Estado, no podía dejar a sus hijos en esos servicios y entonces de alguna manera pues perdían, bueno, el trabajo, las casas y todo. Otra de las cosas que pasaban era que estas personas ya no recibían el subsidio y preguntaban por qué, cuál era la causa, pero no había ningún tipo de explicabilidad. Aquí lo que te decía la señora o el señor el funcionario te decía, bueno, esto es lo que ha dicho el sistema y así es. Así que si no te gusta, denúncialo. Pero aquí no hay otra manera de seguir para adelante. Tú ahora mismo no recibes este subsidio y además tienes una deuda con el Estado de devolver todo. Todo lo que es la violación de protección de datos. Como os decía, el sistema de IA solo debe tener información imprescindible para poder hacer el análisis de los datos. Es decir, ser de una familia de doble nacionalidad no debería estar dentro de la información, puesto que eso no es relevante para saber si te tienen que dar la ayuda o no debería de ser relevante, tal como pasó con el modelo. Con lo cual, en este caso, también estábamos violando la ley de protección de datos. La falta del human in the loop. El sistema está tomando la decisión final y eso no es lo correspondiente con la regulación europea. Tiene que haber, las decisiones no las puede tomar el sistema, tiene que haber alguien que verifique esas decisiones, alguien humano. La falta de responsabilidad. Aquí no quedaba para nada claro. Aquí hacían responsable al usuario de alguna manera en el sentido de, pues mala suerte, no te damos la ayuda, pues es tu problema y ya tienes que arreglarlo. Entonces no había ningún tipo de clara visión de qué es lo que pasaba en este tipo de casos y quién se hacía responsable de eso o quién verificaba esos datos. Y por supuesto la violación de los derechos humanos. Como os he dicho, estas familias, que fueron 26.000 familias, perdieron tanto la ayuda del futuro como la pasada, con lo cual llegaron a no tener una posibilidad para dejar a sus hijos, tuvieron unas deudas muy grandes, perdían los trabajos y perdieron sus casas, porque todo esto pasó durante más de 10 años. Al final, Eva González Pérez, que es la abogada que os comentaba al principio, se hizo cargo del asunto de casualidad de alguna manera, porque empezó a observar algo muy raro y entonces pudo conseguir demostrar que lo que estaba pasando es que había un sistema totalmente sesgado que no cumplía con muchísima regulación que ya existía entonces en la Unión Europea, porque todavía no estaba la de IA, pero sí de violación de protección de datos y una serie de cosas, y sobre todo violación de los derechos humanos, y consiguió que todo el gobierno holandés en bloque tuviera que dimitir en el año 2020. Y bueno, esto es un caso real que os he contado, que entonces no se hablaba de ella, pero quiero que veáis que ya usábamos la IA en el pasado. Lo que ha pasado ahora con todos los modelos estos del LLM es que de alguna manera se ha extendido a que todo el mundo lo use. Y me gustaría contaros pues algunos de los casos reales que van pasando ahora, ¿no? Entonces, bueno, esto lo encontramos en internet. Era alguien que estaba quejándose de que desde noviembre estaban utilizando un agente de IA que estaba ayudándoles a tomar decisiones financieras. Llevaban 3 meses utilizando y estaba todo el mundo contentísimo de los detalles que estaba dando la IA, cómo estaba siempre respondiendo a todas las preguntas de los usuarios, cómo incluso ayudaba al vicepresidente a tomar decisiones sobre el futuro, hacer la transparencia, todo perfecto. Y sin embargo, se dieron cuenta de casualidad, alguien quiso que esa persona técnica verificara los datos que estaba dando la IA en un momento concreto, 3 meses después, y se dieron cuenta que estaba alucinando. La IA llevaba alucinando 3 meses. Habían tomado decisiones de negocio basadas en nada. Y entonces, bueno, el chico lo que comenta en el título es que después de 3 meses se ha dado cuenta de la catástrofe que llevan haciendo y que le estaban dando ganas de vomitar.
Bueno, y este de aquí, por ejemplo, también lo seleccionamos. Este es del mes de abril, publicado en LinkedIn. Y además cosas de estas es algo que yo creo que durante este 2026 cada vez van a ser más habituales por el desconocimiento que hay de cómo funciona la tecnología y qué problemas puede tener, que en este una de las cosas que llama la atención explica pues una firma financiera que a principios de enero tienen que pausar una auditoría de seguridad, un SOC nivel 2 y la dirección, los responsables de la empresa le preguntan al equipo de ingeniería, que yo cuando explico este caso digo, vale, no le preguntaron al conserje, le preguntaron al equipo de ingeniería que cuántos agentes de IA tenían en producción. El equipo de ingeniería, lo que explica en el post de LinkedIn, responde que 8 y los auditores encuentran 23. Y entre ellos, por ejemplo, uno que llevaba meses enviando números de la seguridad social y datos de clientes a un LLM, es decir, a Estados Unidos, sin que nadie fuera ni consciente de la existencia de ese agente en producción. Y hace una reflexión sobre, y especialmente en equipos técnicos, lo fácil que es a día de hoy desplegar según qué tecnologías. Se ha puesto el boom que todos vivimos a día de hoy, ha hecho que se pongan ciertas tecnologías en manos de mucha gente que no tiene conocimientos de ingeniería. Y es muy fácil llevar un agente a producción y que todo el mundo está súper contento porque mira qué trabajo nos quita, y luego te encuentras con estas sorpresas. No hace mucho, a lo mejor lo habréis oído también, se hizo un poco viral en LinkedIn la noticia de una startup americana de alquiler de coches que un agente de IA en 9 segundos les borró la base de datos y las copias de seguridad de los 3 meses anteriores y estuvieron dejando a 30.000 clientes tirados durante horas hasta que consiguieron recuperar esos datos. Y cuando le preguntaron a la gente que por qué lo había hecho, pues él pidió perdón, o sea, que admitió sin tapujos que había hecho algo que expresamente sabía que no podía hacer, pero que era la solución que había encontrado en ese momento y que lo sentía mucho por lo que había hecho. Casos de esos, pues cuando decimos lo de llevar esto a producción no es ninguna tontería, ahí seguro que, pues bueno, ha habido ciertos fallos en toda la gestión de ese proyecto, de cómo ha llegado a producción eso y cómo se ha validado y cómo se ha verificado los resultados que está dando ese proyecto. Y bueno, como no queremos dejaros con mal sabor de boca, pues queremos terminar con las recomendaciones, ¿no? Cómo todo este tipo de problemas que os hemos planteado y todos estos riesgos se pueden evitar, ¿no? O cómo podemos intentar que se eviten lo máximo posible. Lo primero es que lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que mejorar la madurez de la organización en cuanto a la IA. Entonces, si la gestión del cambio era algo muy importante en cualquier tipo de proyectos, en este caso, como ya os he dicho varias veces durante la presentación, es fundamental, porque necesitamos que haya un acompañamiento de ese personal que va a utilizar la herramienta y además necesitamos su conocimiento para que la herramienta de verdad nos sea de ayuda. Toda la parte de AI Governance. Esto no se puede olvidar, esto lo tenemos que tener siempre en cuenta. La Ay, regulación, querido, el disculpa. negocio y la tecnología. Las tres tienen que ir a la vez. Esto es algo transversal, si no, no va a funcionar. Y toda la parte de ownership, ¿no? Tiene que quedar muy claro cuál es quiénes son los responsables de estos resultados y de cómo se van a llevar a cabo. Y tiene que quedar muy clara la definición de esa responsabilidad, dónde queda cada parte y que seáis muy conscientes en que el que está implementando la herramienta es el último responsable, no el proveedor. En cuanto a la gestión del cambio, pues quiero otra vez hacer énfasis porque, claro, tenemos que tener un poquito de empatía sobre la gente que va a utilizar esta IA. Lo primero que va a pensar es que esto lo está sustituyendo y eso es lo que estamos escuchando todo el tiempo. ¿Cuánto se va a ahorrar las empresas? ¿Cuánto se van a ahorrar las empresas instalando la IA y a cuánta gente, ¿no?, puede echar sin ningún tipo de problema, ¿no?, que va a poder no tener ni que tenerla? Entonces, claro, esa miedo a la sustitución la vas a encontrar en los usuarios, con lo cual necesitas que la IA se presente como una herramienta que ayude, no para quitar empleo, sino para mejorar el negocio, pero junto con la persona. Porque, bueno, se repite muchas veces que la persona que te va a quitar el trabajo
bueno, o lo que te va a quitar el trabajo no es la IA, sino otra persona que sepa utilizar la IA, ¿no? Y eso de alguna manera es lo que tenemos que explicar. La pérdida de autonomía. No puede ser que el sistema decida lo que va a hacer, sino que siempre tiene que estar esa supervisión humana para tomar las decisiones. La desconfianza de la tecnología. Es muy importante involucrar a los usuarios y a la gente que se va a ver afectada por esa IA para que de alguna manera vaya viendo que esto le va a dar unos resultados convenientes, ¿no? Entonces es muy importante que se esté, desde el principio se esté implementando el sistema de IA y que se vayan viendo los resultados y las ventajas que está trayendo eso para que de verdad pues, se pueda ir aceptando. Y toda la parte del feedback, ¿no? Lo que comentaba antes al principio, de la empatía. Es súper importante conocer también el negocio y el negocio lo conocen los trabajadores, con lo cual también hay que escuchar de cómo se utiliza o qué es lo que se hace hasta ahora para que de verdad la IA ayude en ese área. Otra de las recomendaciones, hacer las preguntas correctas. Y otra vez repetimos, vamos a enfocarnos en el problema que queremos solucionar, no en qué IA vamos a aplicar, o porque tenemos que aplicar, o que hay que aplicar la IA y eso tiene que ser el proyecto. Después, validar los datos. Lo hemos dicho, ¿no? La base de la IA son datos. Si los datos no tienen calidad, están sesgados o no tienen el formato correspondiente, nos va a llevar tantísimo trabajo que hay que evaluar si la IA al final va a ser de ayuda o sería mejor hacer otro tipo de solución de proyecto para llevar a cabo, ¿no? Todo lo que es la mejora, ¿no? El éxito. Y definir el éxito en términos del negocio. Eso es muy relevante porque si no, queda el sentimiento de, oh, mira qué bonito, hemos estado trabajando durante muchísimo tiempo en este proyecto de IA, una tecnología preciosa, unos técnicos buenísimos y todo eso, pero ¿qué ha traído? Y eso es muy relevante, el business case, que es relevante en cualquier tipo de proyecto, todo hay que decirlo. Lo que pasa es que ahora estamos como un poco como tan inspirados con usar la IA y tan cegados que se nos olvida que estamos hablando de negocios. Bueno, y luego otra parte también, esto yo preparando la charla lo comento un poco también desde mi propia experiencia de como project manager de este tipo de proyectos, cosas con las que yo me encuentro. El project manager al final juegas un papel de bisagra entre negocio y entre el equipo de desarrollo del proyecto. En este caso, los proyectos de ella, pues es un equipo técnico, ¿vale? Es decir, y ahí hay que jugar un poco porque muchas veces también tú no lo sabes todo o no tienes por qué tener ese conocimiento técnico súper exhaustivo. Y ahí hay un doble papel de comunicación con stakeholders del proyecto. Por un lado, en cuanto al equipo, donde yo creo que lo más importante a la hora de lidiar con ese proyecto en cuanto al equipo es establecer una comunicación fluida. Es decir, si no sé algo, no tengo problemas en admitirlo y que me los intenten explicarme qué es lo que yo no entiendo. Y tener esos rituales de comunicación lo más breves posibles, lo más frecuentes posibles, perdón, más que breves. Eh, yo en este aspecto también lo de exigir documentación. Esto es algo que en los proyectos y especialmente en los equipos técnicos a mí siempre me ha costado mucho que documenten, pero esa documentación yo hago siempre la broma de que mi yo del futuro la agradece mucho cuando tengo que ver qué es lo que pasó en todo este tiempo y cómo puedo mejorar lo que ha pasado hasta el momento. Entonces, el admitir que el proyecto tiene una incertidumbre que es congénita en este tipo de proyectos, que tiene unos riesgos debido a ese comportamiento aleatorio que hay que saber gestionar y hay que saber plantear sobre la mesa. Y en cuanto a la comunicación con negocio, que es lo que decía de ese papel de bisagra que juega el project manager, antes habíamos comentado lo de las fases, ¿no? Lo de establecer esa metodología híbrida y tener esas fases con entregables claros. Pues bueno, yo creo que la comunicación con negocio también no hay que prometer lo que yo digo de que esto no es automágico, no hay que prometer lo que no se puede cumplir, porque la realidad, la cruda realidad va a ser va a ser la que es. Entonces, ser honestos sobre esa incertidumbre, ser honestos sobre los resultados que está dando el modelo en el caso de que el proyecto fuera de montar un modelo o si se está montando un agente de IA, pues ser muy honesto y ser muy transparente con esa comunicación
y a la hora de llevar a producción según qué tipo de proyectos, pues también tener muy claro esa involucración con negocio y que también intentar, no siempre se consigue, pero intentar que el negocio sea en cierta manera consciente de el riesgo o los riesgos que puede tener el escalado de ese proyecto. Y relacionado con esto también, otra de las cosas, lo había comentado al principio, pero también creo que es una cosa que es un punto a gestionar dentro de esa comunicación con tanto con equipo como con negocio, es el hecho de que en este tipo de proyectos, según cómo vayan las cosas, saber parar a tiempo es parte de tu rol como project manager, saber levantar la mano y decir hasta aquí hemos llegado o deberíamos llegar por diferentes motivos. Por ejemplo, en el ejemplo que ha explicado antes Patricia del almacén de logística, ahí salían varias red flags que quien gestionara ese proyecto tendría que haber levantado la mano y haber dicho es mejor parar que lanzarnos al precipicio. Entonces, eso es otra de las cosas que yo creo que también hay que gestionar como project manager en este tipo de proyectos. Y bueno, aquí ya más o menos hemos terminado la presentación. Aquí os hemos puesto la lista de cosas que esperamos que os hayan quedado claras de nuestra presentación y son los takeaways, ¿no?, que deberéis de llevaros para que vuestro proyecto de IA sea todo un éxito. Y nada, pues muchísimas gracias por vuestra atención y aquí estamos para las preguntas que tengáis. Esperamos que os haya gustado y que hayáis aprendido mucho. Bueno, yo sí, mientras anima a la gente a participar, yo sí quería comentaros que me ha parecido una sesión, perdona, es la alergia. Es una sesión, de verdad, estoy súper emocionada porque es que aprendí un montón esta sesión y sobre todo lo que más me llama la atención es un poco lo que quizá a lo mejor cuando tú en tu empresa te ponen una IA y empiezas a utilizarla, es como que tú lo ves como la magia y lo de automágico me ha encantado. Primero, como ha dicho Maite, no es automágica, pero como bien ha dicho tú, Patricia, no podemos hacer magia con los datos. Si tú no concretas qué es lo que quieres y no has tenido la previsión o tienes el contexto de que lo que tienes te sirve para lo que te sirve y esperas que la IA te haga maravillas con lo que tú no sabes alimentar, pues es normal que eso muchas veces quizás no lleve a la falta de adopción, que tú también has comentado, que es uno de los errores. Claro, tú le pones tantas expectativas a esa magia que cuando la magia te falla, pues ya te decepciona. ¿Por qué? Pues porque no te han tenido en cuenta a la hora de implantarlo o no te han dado la formación o la información suficiente para ponerla en marcha. También me ha llamado muchísimo la atención el tema de la responsabilidad de uso, ¿no? Que claro, yo le meto a este todo, pero ¿y luego qué pasa? Luego aquí le vamos a pedir responsabilidades, la responsabilidad es nuestra, que somos los que lo utilizamos, ¿no? Y luego también el caso que tú has puesto de la ayuda en los Países Bajos, aquí en Andalucía también se hizo, bueno, se está utilizando la IA para hacer resoluciones de subvenciones y ha pasado un poco el tema no tan drástico porque era como una ayuda complementaria con fondos Next Generation o eran ayudas para el tema de los autónomos y hubo un momento en el que empezaron a salir resoluciones que no le daban la subvención a las personas que cumplían los criterios. Y entonces ahí es donde me viene si realmente cuando utilizamos esto y vendemos bombo y platillo, que utilizamos la IA en estos procedimientos, somos conscientes del human in the loop, como que tú has comentado de la normativa europea. Entonces, de verdad que es que me ha encantado todo lo que habéis dicho porque y me veo un poco así como diciendo, escucha, pues es verdad, ¿no? Pero sobre todo ya te digo, me voy por me quedaría con lo de la magia. Yo creo que esto no es magia y que al final todas las magias tienen su truco y al final lo que falta es que nos enseñen el truco. Eso era un poco la reflexión que ya quería compartir con vosotros. Y ya no sé si alguien quiere abrir el micrófono y preguntar. A ver si, porque vamos, yo que creo que habéis sido súper didáctica y en un principio yo había una parte en la que yo me he asustado, digo, coño, es que cuando habéis puesto todo lo de LinkedIn, y perdonad por la familiaridad del taco, y digo, uy, pero es verdad, pero es que al final se aprende sobre eso, ¿no? Sobre los errores que vamos cometiendo. Sí, A ver si Delia se anima a preguntar, ya que Eh, ha abierto la cámara. sí, yo quería haceros una pregunta que va un poco más hacia futuro.
Muy, muy interesante todo lo que habéis contado. Daros la enhorabuena por la presentación, lo primero. Pero quería traer una reflexión, a ver vosotras cómo lo veis. Eh, Como project managers, creo que nosotros también vamos a estar muy, muy afectados por el uso de la IA. Eh, ¿Creéis que nos va a afectar de alguna forma el que nuestros equipos de trabajo dejen de ser personas y pasen a ser agentes? Hay ya gente, o sea, no agentes, hay gente que ya está, o sea, yo, por ejemplo, en ciertos sectores se comenta el hecho de que igual que un trabajador necesita un onboarding, cuando Ujú. contratas un nuevo trabajador siempre tiene su proceso de onboarding, pues los agentes de IA probablemente también tendrán que empezar a tener procesos de onboarding. Lo que comentábamos antes, por ejemplo, el tema de la responsabilidad. Aquí hay ciertas lagunas que a día de hoy las regulaciones están un poco difusas de quién es el responsable de lo que haga un agente. El project manager de ese equipo, el equipo técnico que programó a la gente, porque si entendemos el concepto, por ejemplo, de agentes de IA, son sistemas a los que se les da un objetivo y ellos solos deciden cómo consiguen ese objetivo. Entonces, ahí hay una cierta zona gris que yo creo que la velocidad de la tecnología es tan brutal que esto no es una ola, sino que es como un tsunami, ¿no? Que nos está arrastrando un poco a todos y que hay muchas preguntas que a día de hoy no creo que nadie te sepa responder de cómo va a ser el rol del project manager gestionando agentes de IA de aquí a un año, porque nadie se está encontrando aún con esas situaciones. Que hay muchos riesgos sobre la mesa, sí. Y que noticias como las que hemos puesto en los casos de uso, yo creo que en 2026, conforme cada vez esto se vaya haciendo más habitual en las empresas, cada vez va a ser más habitual ver estos casos. Ujú. Y yo, Bueno, de momento nos servirá que nuestros compañeros, aunque la utilicen, se hagan responsables de momento de lo que nos dan, ¿no? Creo que, que estamos en ese punto, pero bueno, poco a poco claro, pero es es algo difícil. que nos preocupa. Bueno, por lo menos a mí ¿no? Le doy vueltas, ¿no? Si me están diciendo que dentro de poco tendré compañeros que serán agentes, digo, bueno, ¿y esto? ¿Cómo lo enfocaremos? De todas maneras, esa parte de la información mediática, ¿no? De que la mitad bueno, el 90% de las profesiones de este mundo van a desaparecer. Yo ahí creo que la velocidad de cambio del ser humano no es la misma velocidad No, de no es lo cambio que mismo. la de la tecnología. Y ahí pongo también un tema sobre la mesa, que es que lo pongo como una broma, ¿no? Lo digo como una broma, pero por ejemplo, ningún agente de IA se va a tomar un café con un compañero a las 8 de la mañana y a lo mejor ese café es mucho más útil para desbloquear un problema. Y a día de hoy, de momento que sepamos, un agente de IA no se toma un café a las 8 de la mañana. Entonces, en esa parte yo creo que hay una parte humana que es necesaria y que va a Ujú. seguir siendo necesaria. Que la IA al final no es un sustituto del juicio humano, ni de la capacidad de entender el contexto. Una organización es algo muy complejo. No son 4 normas que la gente entiende perfectamente a la primera. Y yo creo que ahí las empresas que fabrican los grandes modelos, evidentemente, pues están vendiendo un mensaje de que aquí se acaban todos los puestos de trabajo en 3 años y yo no dudo mucho que se acaben. Otra cosa es que sí que va a haber una gran transformación a 3, 5 años vista de muchos tipos de profesiones. Ujú. Yo creo que es muy importante aquí una parte de la que habéis dicho, que es la alimentación de datos, ¿no? Si siempre vamos a tener que tener en un proyecto nuevo alguien que esté alimentando de datos, o sea, puede que tengamos agentes, pero siempre va a hacer falta personas, ¿no? Entonces, habrá que aprender a trabajar de una manera híbrida. Igual que ya lo hacemos, antes todo era waterfall, ¿no? Y aprendimos a usar Agile en un momento, Correcto. pues pasaremos a esta fase. Y perdonad que me meta, que me ha parecido muy interesante la charla. No, está bien. Gracias. O sea, Sí, es lo que comentaba Patricia, si quieres decirlo tú, de que
Al final, pasar de Waterfall a Agile, en su momento, cuando hubo el boom de Agile, se le llamó transformación. Es decir, en este caso eran transformaciones Agile. Y había una parte súper importante de change management. Ahora estamos frente a una transformación IA. No es la tecnología. Es decir, comprar licencias de Copilot no es introducir la IA en tu empresa. Estamos frente a una transformación y eso implica una gestión del cambio y todo lo que implica esa gestión del cambio y diseñar nuevas maneras de trabajar. Es decir, en los próximos años se van a crear nuevas maneras de trabajar. ¿Por qué? Porque hay una tecnología que nos permite trabajar de una forma diferente. Yo hace poco estuve en un webinar en Alemania, lamentablemente no se graban, pero en donde estaba explicando, era un chico técnico que yo, bueno, yo considero que no tenía mucha idea de Project Management por lo que estaba comentando, pero bueno, os lo dejo y ya lo pensáis. Él tenía como una especie de agente, había desarrollado en donde, bueno, leía los emails, era capaz de manipular el Project Plan que tenía, ¿no? La herramienta de Project Plan para intentar, pues si leían un email que había un retraso con alguna parte que era fundamental, ¿no? De lo que es la línea del proyecto, pues ya te retrasaba todo automáticamente. Entonces todo el mundo recibía un email diciendo que se había retrasado algo para que todo el mundo lo tuviera en cuenta. Y yo le dije, oye, se te ha olvidado la parte de comunicación. Así tan sencillo, no se toma la decisión de se retrasa el deadline. Si fuera así tan fácil, pues nada, con una Excel ya está perfecto. Pero no es así. Hay que discutir muchísimo todas las partes. Hay que ver si de verdad eso que ha dicho alguien en un email que hace que se retrase todo es de verdad tan evidente o no. Porque a lo mejor se puede solucionar de otra manera evitando el retraso. Y todo eso es dirección de proyecto, por mucha gente que tú tengas que te lea los emails y te haga el resumen. Entonces, hay que tener también en cuenta esa parte que se nos olvida, yo creo, un poco con esto de la automatización, ¿no? De, bueno, ya está, le das al botón y ya te sale el nuevo. Pero es que no es eso, es lo que ha dicho Maite, ese café. Pero ese café que también hay discusiones en donde salen soluciones a problemas que no sabíamos que había antes de entrar en la reunión. Y eso solo sale con un brainstorming de la gente que está involucrada. Entonces, eso no te lo va a dar la IA. La IA, bueno, te puede dar la forma de comunicarlo. No te digo que no en el email, ¿no? Eso va a ser maravilloso. Pero todo ese tipo de soluciones no van a salir tan fácilmente porque, como dice Maite, las cosas son muy complejas. Bueno, yo trabajo en transformaciones de SAP y yo no creo que la IA me diga qué puedo hacer en este caso tan específico. Ni tampoco que me diga, uy, pues estás viendo los datos como son y el análisis de datos te ha ido muy bien, pero que sepas que hay una excepción. Todavía no las has encontrado. Ya la encontrarás. Esa no me la va a encontrar la IA, la encuentro yo porque las excepciones no son lo fuerte de la IA. Con lo cual, ese tipo de cosas yo creo que no van a llegar nunca a sustituirlas, ¿no? Ni a la gente ni nada. Va a ser como hemos dicho, ¿no? Pues claro, mandar un email es mucho más fácil que mandar una carta y el tiempo que ahorras, ¿no? Pero va en esa dirección. No significa que el que esté mandando el email sea de verdad el agente. Con, Somos con, nosotros. con esto que decías, por ejemplo, no lo hemos puesto este ejemplo, pero no hace mucho yo vi también un ejemplo de un chico que recibía un correo, se había presentado una oferta de trabajo, ¿vale? Y recibía el correo automático que le lanzaba el sistema de selección. Vale, el chico enseñaba el correo tapando los datos de la agencia, o sea, de la empresa que lo gestionaba, y básicamente en ese correo se les había colado el prompt de la gente donde decía, rechaza al candidato de una manera suave, que no se sienta ofendido, todo, ¿sabes? Y dices, ¿alguien ha probado esto? Es decir, has montado una herramienta de selección, la está utilizando tu departamento de personas o de recursos humanos y un candidato, alguien que se ha presentado a su oferta, recibe, querido, te has presentado esta oferta, y aquí te pongo el mensaje automático que utilizamos para rechazar a la gente. Entonces, eso, por ejemplo, lo que decía Patricia, de hay cosas en las que es necesaria esa supervisión humana. O sea, en ese caso, por ejemplo, dices, quien gestionaba este proyecto, hubo una parte a lo mejor muy básica que no se molestó, confió plenamente en la tecnología y eso, por ejemplo, a la hora de la imagen que da esa empresa, es lamentable recibir, o sea, tener esos resultados. Además, sistemas automáticos que o sea, la escala, el impacto que tiene es masivo en un error de este tipo. Yo creo que el cuello de botella, antes lo teníamos en el desarrollo,
y ahora lo vamos a tener en la supervisión. Creo Correcto. es mi sensación, ¿no? Porque yo soy un poco friki, tengo agentes que me gestionan cosas, pero nunca hacen nada sin recibir mi sí, porque todavía no me fío de esa situación, ¿no? No te debes Y de fiar nunca. creo que está ahí, ¿no? El tema. Creo que es más, pues todo lo que se puede automatizar va a ser mucho más rápido, pero no podemos olvidarnos que como tú decías, ¿no? Están cambiando las formas de trabajo. No es que vayamos a no es que vayan a prescindir de la raza humana de repente, sino que vamos a hacer cosas distintas. Y yo creo que el tema de la supervisión va a ser súper importante para que no pasen cosas, ¿no? Como la que tú acabas de decir. O sea, seguramente a día de hoy ya se esté empezando a desarrollar roles que hace un año no existían. Y de Seguro. aquí a 2 años o 3 años lo veremos como lo más normal del mundo, que existan ese tipo de roles. Mm. Beatriz Sandoval estaba preguntando por el chat si podíais poner la última slide, la del takeaway. No sé si tenía alguna intención si tenía alguna pregunta sobre esa slide, pero como lo había No, no, puesto. me parece muy interesante, pero no me ha dado tiempo a capturar bien los takeaways y quería verla otra vez. Bueno, de todas Gracias. formas, esto se graba, ¿vale? Y en el canal de Ujú. YouTube del capítulo la puedes volver a ver y entretener todo lo que tú quieras en la parte que más te haya gustado, ¿vale? Muy bien, Pues muchas bueno, gracias. pues si no hay más preguntas, si os parece, lo dejamos aquí. Bueno, a mí me Y gustaría, si quieres, añado algo. Y es ¿sigo grabando? Sí, ¿no? sí, la Vale. regulación europea exige a las empresas que haya una formación de todo el personal que esté usando la IA. Y puede ser, pues, yo qué sé, para traducir un texto. Y no sé, me gustaría como dejar esa pregunta en el aire. No sé si en las empresas donde estáis ya habéis recibido ese tipo de formación para poder utilizar la IA en vuestro lugar de trabajo. Pero eso Pues sería no, en parte te digo no. Vale. que es interesante. En mi caso sí. ¿Alguno? En mi caso hemos recibido formación extensa. Pues yo conozco empresas en Alemania grandes en donde yo lo he comentado con compañeras y me han dicho, ah, sí, no. Es que Sí, no sé, claro. no sé, lo que tú dices, Patricia, no sé si conocéis el concepto, lo que llaman el Shadow AI, la IA en la sombra, Ujú. que por eso insistimos tanto en el tema de la gobernanza, porque la gente tiene una IA en el móvil y van a utilizar las herramientas sin supervisión de nadie, si esto no se hace de una manera controlada y organizada. Y yo me imagino que en el futuro también lo que sí que veremos son unas multas impresionantes. Eso sí que creo. Y lo hemos visto, ¿no? Con Meta, por ejemplo, con el tema, bueno, no era IA, era el algoritmo, ¿no? Pero ellos siempre se han defendido que no son responsables del contenido. Y al final, pues bueno, se ha visto que ellos manipulaban la información que le llegaba a los usuarios, efectivamente no escribiendo el contenido, pero sí dándote, ¿no? La información solo de lo que a ellos les interesaba que tuviesen. Con lo cual, yo creo que en ese sentido habrá muchas noticias, como dice Maite, ¿no? En este 2026-2027 que nos harán que pensar. Bueno, muchas gracias a todos. Me alegro que os haya gustado la presentación y muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotras y a todas los que habéis asistido esta tarde. Muchas Gracias. gracias.